Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Mientras la masacre no para y miles de palestinos huyen de la Franja de Gaza, entre ataques que no cesan, vamos tomando la medida de las acciones que el mundo está dispuesto a desplegar para frenar la matanza. Ayer fue el turno de la Unión Europea, que ocupó los titulares la semana pasada con un giro que ahora se va quedando en el terreno de lo simbólico, un gesto, una propuesta para suspender una parte del acuerdo comercial con Israel, que en la práctica supone imponer aranceles a menos del 40% de sus ventas a Europa. El resto sigue intacto. En números, el plan se aplicaría sobre exportaciones que acumulan un valor de 5.800 millones de euros. Según cálculos de Bruselas, esto elevaría el coste de las importaciones israelíes unos 227 millones al año. El total restante, el 63%, mantendría las condiciones preferentes con las que Europa e Israel han hecho negocios hasta ahora. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. El anuncio queda descafeinado y por ahora incondicional. La Comisión pone esta propuesta sobre la mesa, insistiendo en que el objetivo no es castigar a Israel, y la deja en manos de los Estados miembros. Tampoco fija una fecha final para su aprobación. No solo las medidas no se aplican directamente, o sobre todo el comercio con Israel, es que para salir adelante necesitaría el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros, con las que por ahora no cuenta. Por primera vez proponen sancionar a 2 ministros ultras, pero esta es la medida que más lejos se queda de hacerse realidad. Para esto sí sería imprescindible la unanimidad. La cuestión es que al final el proceso político y legal necesario para suspender esa parte del acuerdo puede hacer que la medida quede solo en un intento. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Decía la alta representante Kaja Kallas que estas medidas no buscan castigar a Israel, sino presionar para mejorar la situación humanitaria en la franja. Más tarde, el presidente del Consejo, Antonio Costa, escribía que las medidas buscan demostrar que Europa no puede aceptar las acciones del gobierno de Israel, que han ido mucho más lejos del derecho legítimo a defenderse, porque así explican las medidas en Bruselas como un mecanismo de presión al gobierno de Netanyahu. Varias fuentes coinciden en que más que impacto económico, buscaban y buscan dejar un mensaje claro, político y simbólico, que la Comisión está en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza. De ahí que se proponga suspender las ventajas comerciales. Las medidas se aprueban, en este caso las del capítulo comercial, por mayoría cualificada. Algo muy difícil, mientras que Alemania e Italia continúan en el no. No hay fecha para la votación de unas medidas que son las más duras hasta ahora y que incluye sanciones a 2 ministros y a colonos violentos. Por lo pronto ya hay respuesta de Israel. El ministro de Exteriores ha escrito en redes sociales que si Bruselas llega a aprobar esas medidas, terminarán perjudicando los intereses de Europa, que ellos seguirán luchando contra los intentos de dañarles. En cualquier caso, Netanyahu tiene ahora la vista puesta en otros negocios, los que quiere hacer con lo que quede de la Franja de Gaza cuando termine el asedio, al terminar el segundo día de ofensiva sobre la capital con 350.000 personas ya huidas. Su ministro de Finanzas admitió ayer que está negociando con Estados Unidos cómo repartir ese territorio. Uno de los ministros ultras a los que el gobierno ha vetado su entrada en España dice que después de todo lo que han invertido en esta guerra, ahora necesitan ver cómo repartirán en porcentajes el territorio, que se ha convertido en una bonanza, dice, inmobiliaria. Dice que ya han ejecutado la primera fase de la renovación de la ciudad, la demolición, y ahora, asegura, les queda reconstruir. Trump ya dijo en su día que quería convertir el lugar donde viven 2 millones de palestinos en la Riviera de Oriente Próximo. Aquí en España, los ecos de las protestas durante la Vuelta Ciclista, el genocidio y el decreto que prepara el gobierno con sus acciones siguen monopolizando el debate político. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Feijóo intentó ayer endurecer algo su discurso sobre la ofensiva de Israel en Gaza, pero la estrategia la torpedearon fuera de la Cámara Ayuso y el expresidente Aznar. Hay una crisis humanitaria, hay muchas personas desplazadas, miles de personas que están siendo asesinadas, que están muriendo, efectivamente, no solo en Gaza, en muchos lugares del mundo. Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total. Es jueves, es 18 de septiembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. A pesar del tono de la presidenta madrileña o del expresidente Aznar, el líder del Partido Popular intentó ayer ser más contundente a la hora de hablar de la ofensiva de Israel en Gaza, eso sí, esquivando en todo momento el término genocidio y haciendo equilibrios para distanciarse del discurso de Vox. Ayer por primera vez habló, por ejemplo, de masacre. David Junquera, buenos días. Buenos días. Feijóo no usa genocidio, pero usa masacre. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Eso sí, deja claro que Sánchez está condenando a todo un pueblo por lo que está haciendo un gobierno. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Creen en el PP que el presidente hace todo esto impelido por su necesidad de aferrarse al poder y tapar su corrupción, y defienden que si fuera necesario, haría todo lo contrario. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. El líder de la derecha ha querido ser más contundente, pero no tiene en sus planes ir más allá mientras no lo hagan Europa y la Corte Penal Internacional. Él y su cúpula quieren estar en el medio, censurando a Netanyahu y también a Hamás. No piensan tampoco eludir el debate, porque afirman fuentes populares: mientras Sánchez necesita los gazatíes para no hablar de Begoña, nosotros no necesitamos excusas para escapar de Gaza. Entre tanto, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso veta símbolos y actividades de apoyo a Palestina en colegios e institutos. Eso es lo que denuncian profesores y familias. Prohibido leer los nombres de los niños asesinados o organizar actividades que se solidaricen con el pueblo palestino o reivindiquen sus símbolos. La consejería solo reconoce que cuando les han llegado este tipo de peticiones han restringido las actividades que pudieran tener fines políticos. Radio Madrid, Elena Jiménez. Órdenes verbales y visitas de inspectores para decirles a los centros educativos que poner banderas palestinas es una cuestión política y no de derechos humanos. Se han dado casos como el que cuenta Marta García, maestra. En un centro se iban a leer los nombres de los niños y niñas asesinados, pero les dijeron... Se ha prohibido, se ha dicho que eso no se puede hacer alegando una vulneración de la protección de datos de estos niños y niñas asesinadas. Para Ayuso todo esto es adoctrinar, y lo hace Pedro Sánchez. Y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del gobierno para tapar su corrupción, a todas las aulas. Docentes y familias recuerdan que no hubo problemas cuando los centros educativos pusieron banderas o recogieron comida para la población de Ucrania. El fiscal general del Estado ha recurrido la fianza impuesta por el juez del Tribunal Supremo en el caso de la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso. La SER ha tenido acceso a los documentos del recurso en los que argumenta que la ley exime a los funcionarios de presentar una fianza en un procedimiento relacionado con su trabajo y recuerda a González Amador que el primero en reconocer que era un defraudador confeso fue su defensa. Pedro Jiménez. La defensa de Álvaro García Ortiz pide a la Sala que aplique la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, que dice que el Estado y los órganos constitucionales no tienen obligación de prestar fianza en los procedimientos que estén involucrados, para anular así la que el juez impuso al fiscal general. Subsidiariamente reclama rebajar los 75.000 euros porque dice que el cálculo que hizo Ángel Hurtado parte de un error. Toma como referencia los 40.000 que el novio de Ayuso reclamó a María Jesús Montero por llamarle delincuente confeso, pero obvia que aquella demanda fue desestimada. Además, la defensa de García Ortiz duda de que haya daños morales por llamarle delincuente confeso, porque la estrategia que desplegó Alberto González Amador junto a Miguel Ángel Rodríguez fue precisamente la de filtrar que buscaban una conformidad, lo que implica reconocer los delitos y ser culpable. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Del exterior, tal y como estaba previsto, la Reserva Federal de Estados Unidos bajó ayer 1/4 punto el precio del dinero, una bajada de los tipos del 0,25%, la primera desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Un anuncio que justifican en la debilidad del empleo y que ha puesto la independencia de la Reserva Federal en el punto de mira después de meses de presiones por parte de Trump para que volvieran a bajar los tipos. Jordi Fábrega. 9 meses hemos tenido que esperar para volver a escuchar al presidente de la Reserva Federal anunciando una bajada de los tipos de interés. Today, the Federal Open Market Committee decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. 25 puntos básicos ha bajado los tipos la Reserva Federal, que aún así mantiene el precio del dinero por encima del 4%. El motivo del recorte es el enfriamiento del mercado laboral, que la Reserva Federal vincula a la menor disponibilidad de mano de obra inmigrante en Estados Unidos. While the unemployment rate remains low, it has edged up.
job gains have slowed. La tasa de paro ha subido y la creación de empleo se ha frenado, explica Powell, para justificar un recorte de tipos más bajo del que pedían Donald Trump y sus asesores. De hecho, Stephen Miren, gobernador recién elegido por Trump para la Reserva Federal, es el único que ha votado por un recorte mayor. El consuelo que puede tener es que la Reserva Federal ya apunta a que habrá probablemente 2 recortes más de los tipos de interés antes de que acabe el año. Las víctimas del amianto podrán pedir a partir de hoy las compensaciones económicas que en algunos casos podrán alcanzar los 95.000 euros si no han recibido antes ninguna otra indemnización. La norma solo aplica para quienes han obtenido el reconocimiento administrativo de la incapacidad total y para los sindicatos se quedan cortas. Es una información de Estefanía Salvatierra. Desde este jueves, las víctimas del amianto, eso sí, solo las que tengan una incapacidad permanente reconocida, pueden solicitar una indemnización a través del órgano competente de su autonomía. Nadie se atreve a dar una cifra exacta del número de personas que deberían beneficiarse de este fondo de compensación dotado con 25 millones de euros y que llega con más de 2 años de retraso. John García es portavoz de la Asociación de Víctimas. Mucho nos tememos que no va a ser importante. La gran mayoría de los afectados a los que se les ha reconocido que sus enfermedades derivadas del amianto son derivadas del amianto han fallecido. Los sindicatos han tildado de rácano al Gobierno y le pedirán rehacer este reglamento para elevar las indemnizaciones, cuyas cuantías por vía judicial triplican las establecidas en el Real Decreto. Vamos a buscar noticias hasta Euskadi. Ahí está Isabel León en Radio Bilbao. Egunon, Isabel. ¿Qué tal, Egunon? Y en Castilla-La Mancha, en Toledo, Ariadna Burgos. Buenos días. Buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, como esos investigadores de Euskadi, Isabel, que estudian si dormir favorece el aprendizaje de vocabulario. Eso es, el Centro de Investigación del BCBL de Donosti quiere saber si aprendemos palabras durmiendo y para ello busca personas de entre 18 y 40 años para estudiar si dormir, así es, favorece la adquisición de nuevo vocabulario. Lo que vamos a enfocar nosotros es, una cosa es qué rápido podemos ver pruebas de integración de la nueva información, si hace falta dormir solo un día o varios días. A unos participantes también les vamos a ofrecer, si quieren, llevar a casa una pulsera que graba información sobre su duración de su sueño, sobre la calidad de sueño, diferentes etapas de sueño, y podemos ver si hay algún factor relacionado a su sueño que es un buen predictor del aprendizaje final de las nuevas palabras. Los resultados, nos decía esta experta del BCBL, van a ser de gran valor para la educación, sentar las bases para estrategias de enseñanza más eficaces y para nuevas investigaciones que puedan abordar este papel del sueño en otros rangos de edad o en personas con déficits y trastornos neurológicos como la afasia. Bueno, aquí he aprendido casi todas las palabras ya, porque si no, con lo poco que dormimos en este horario, Isabel, lo tendríamos mal. Ante los problemas de vivienda, Camuñas, que es una localidad de Toledo, se ha unido a la red Vente a Vivir a un Pueblo y Ariadna ofrece casas por 20.000 euros y alquileres a 400 euros. Sí, esta cifra no es una broma, aunque con la que está cayendo lo parezca. Sí. 20.000 euros. Por este precio podemos tener una vivienda en apenas una hora de Madrid. Camuñas busca así nuevos vecinos que sigan dando vida a una localidad que la conforman unos 1.700 vecinos y vecinas. Es una alternativa muy interesante porque además de vivienda accesible también ofrece empleo en sectores como construcción, agricultura o servicios. El municipio cuenta con todo lo necesario para el día a día, además de una buena conexión para quienes busquen teletrabajar en este pueblo que además atesora mucho patrimonio histórico y también cultural. 20.000 euros, piénsenlo. Es que yo cuando lo he leído pensaba que faltaban ceros, tanto a los 20.000 como a los 400. Acostumbrado como estamos a los precios de la vivienda. Esto es un regalo. Por eso, 20.000 euros y 400 el alquiler. Isabel, una funda antimóvil, la última medida de un colegio en Vizcaya. Se acabó jugar al despiste, o al menos esa es la idea. Para ello, en el colegio Azkartza de Leioa, al llegar al centro, deben introducir el móvil apagado en una funda de neopreno y en uno de los 12 puntos repartidos por todo el colegio, sellarla con un sistema magnético similar al que se usa en los antirrobos de la ropa, en las tiendas. Nagore Bilbao es la directora de Clareta Azkartza. Estábamos viendo que en los últimos años, lo dicho, pues había triquiñuelas, había quien se guardaba el móvil encima, en el pantalón, etcétera.
también veíamos que pues eso, que el uso que hacían no era el apropiado. Entonces dijimos, bueno, tenemos que dar un paso más al frente y con la cooperación de las familias intentar que todo esté centrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. En Euskadi es cada centro quien decide la prohibición del móvil o no. Ascarcha ya era un centro libre de uso del móvil, pero estaba visto que es regular y con este paso lo que quieren es complicar la cosa. Cerrarlo bajo 7 llaves. Eso es. Isabel, Ariadna, gracias. Venga, Gracias. un beso. Agur. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone ir a ver una exposición sobre la historia de la fotografía. Captar cualquier imagen de la vida cotidiana y además en movimiento. Eso que ahora nos hartamos de hacer con el móvil era algo impensable a principios del siglo XX, cuando Ernst Leitz decidió producir en serie el revolucionario invento de Leica, un prototipo compacto, resistente, de apenas 400 gramos, que cambió la forma de entender la fotografía. Hubo muchísimas críticas, ¿no? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué tipo de calidad va a tener? ¿Va a ser posible que un prototipo en un espacio tan pequeño, ¿no? Pueda funcionar, ¿no? Y además con un formato de 35 milímetros que era lo que innovó Leica en esa Leica 1, ¿no? Con Leica ya no hacía falta ni estudios ni enormes y pesados trípodes. Profesionales y amateurs podían tomar imágenes y los reporteros viajar a zonas de conflicto. Permitió el poder hacer fotoreportajes, permitió a ese fotoreportero el poder viajar con sus cámaras, que además eran cámaras ligeras por ese 400 gramos, pero sobre todo eran cámaras muy duras y tremendamente fiables, ¿no? Entonces permitió a esos fotoreporteros ir con varias cámaras a esas zonas de conflicto y poder captar momentos decisivos de la historia. El retrato del Che que firmó Alberto Korda es un ejemplo. Convertido en icono de una época, es una de las fotografías que se pueden ver en esta gran exposición gratuita en el Fernán Gómez de Madrid, que recorre un siglo de historia de la mítica cámara alemana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.